Buen día muchachos, continuamos con nuestra materia de temas selectos de Física 2. Ahora vamos a ver el último tema correspondiente al bloque 2. La luz como onda electromagnética. Sabemos que la luz se propaga por medio de ondas electromagnéticas y existe un espectro de ondas electromagnéticas que van desde los rayos gamma y que son emitidos a través de la desintegración de los núcleos de elementos radioactivos y este espectro pues forma parte de lo que puede distinguir la vista, ¿sí? Este es el espectro visible y va desde las ondas comprendidas entre 0.004 milímetros, que es la luz violeta, a los 0.0007 milímetros, que es la luz roja, ¿sí? Estos límites pues no van a significar que solamente son ondas electromagnéticas que tienen naturaleza diferente. Esto lo que indica es que nuestra vista es incapaz de distinguir algunas radiaciones de longitud de onda más corta, que correspondería a la luz ultravioleta, o bien más larga, que es la que relacionamos con la luz infrarroja. El espectro visible, pues sabemos que no es el mismo para todas las especies animales, ¿sí? Algunos animales pueden ver fuera de los límites que están fuera de nuestra propia visión. Entonces, como resultado de la luz que percibimos o que perciben los cuerpos, es a través de lo que se producen múltiples fenómenos, ya sean físicos, químicos y biológicos, y algunos de ellos posibilitan la existencia de organismos tanto animales como vegetales, y otros pues son nada más necesarios de forma indirecta o directa para el bienestar del ser humano. Tenemos también lo que es el espectro electromagnético. Sabemos que cuando un electrón se encuentra en movimiento, produce efectos que son una parte eléctricos y en otra parte magnéticos, ¿sí? Cuando se producen fluctuaciones en los campos eléctricos y magnéticos que provocan dichos electrones, estos reciben el nombre de ondas electromagnéticas, ¿sí? También, en base a lo del espectro electromagnético y la parte de la luz visible, así como los rayos infrarrojos y los ultravioleta, también están constituidos por ondas electromagnéticas. El escocés Maxwell fue el primero en proponer la naturaleza electromagnética de la luz. Él consideró que así como un campo magnético variable genera un campo eléctrico, también es posible que un campo eléctrico variable produzca uno magnético. De tal manera que pues una sucesión repetida de estos produzca una perturbación electromagnética al ser uno generador del otro. Y para esto calculó la magnitud de la velocidad de la propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío a través de la siguiente ecuación. La velocidad de la propagación de las ondas electromagnéticas, que está dada en metros por segundo, es igual a la raíz cuadrada de la constante de la ley de Coulomb, cuyo valor sabemos que es de 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, sobre la constante magnética de Biot-Savart, y el valor de esta es de 1 por 10 a la menos 7 newtons sobre ampere cuadrado, ¿sí? Entonces aquí se vio que al sustituir estos datos se encontró la magnitud de 300.000 kilómetros por segundo para la velocidad de la propagación de las ondas electromagnéticas. Esta velocidad es la misma que la velocidad de la propagación de la luz. Con esto, él pudo proponer que la luz está formada por ondas electromagnéticas que se pueden propagar aún en el vacío sin necesidad de un medio material. Con esto, eso se descartaba la existencia de lo que antes llamaban éter, que era conocida como una sustancia misteriosa, ¿sí? También tenemos lo que son las ondas de radio, que sabemos que se crean por electrones que oscilan en una antena y que se utilizan para transmitir señales a grandes distancias. La frecuencia de las ondas de radio pues va a variar dependiendo de una estación a otra. Y las principales bandas de frecuencias que podemos distinguir son las siguientes: la BLF, que es frecuencia muy baja, la LF, que es baja frecuencia, la MF, que es frecuencia media, la HF, que es alta frecuencia, la VHF, que es muy alta frecuencia, y la UHF, que es ultra frecuencia. También tenemos los microondas,
que son las que se emplean para transmisiones telefónicas o de televisión vía satélite, pero que además se utilizan también en los hornos de microondas para calentar rápidamente los alimentos sin que estos pierdan ni sabor ni consistencia, ya que lo que hacen estas microondas es vibrar por resonancia las moléculas de agua que tienen dichos alimentos, y estas moléculas absorben la energía de las ondas y por lo tanto elevan su temperatura. La resonancia se produce cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia, ¿sí? En el caso de los hornos de microondas, pues se tiene que estas ondas o microondas no aumentan la temperatura de los recipientes, por lo tanto esos recipientes pues no se calientan tanto. Tenemos también lo que son los rayos infrarrojos, que también son llamados rayos térmicos, ya que cualquier cuerpo que esté a una cierta temperatura mayor a 0 K los emite. Tal es el caso de los rayos infrarrojos emitidos por el sol o cualquier otra fuente de energía calorífica. La luz visible es solo una porción de los distintos rayos que conforman el espectro electromagnético y son los únicos que puede percibir el ojo humano. La luz ultravioleta recibe también el nombre de luz negra porque no la puede visualizar el ojo humano. ¿Sí? Algunos insectos pues sí son capaces de distinguirlas. En el caso de la luz que emite el sol o las radiaciones que emite el sol pueden causar quemaduras en la piel sin necesidad de calentar la piel, ¿sí? Por eso podemos ver en ciertos lugares o en ciertas situaciones que en un día que está haciendo demasiado frío también la piel se quema. Y para ello pues muchas personas utilizan lo que son los protectores para eliminar todas las radiaciones que producen estas quemaduras. Los rayos X se generan cuando un haz de electrones que viaja a gran velocidad al vacío es frenado bruscamente al chocar con un obstáculo. Ahí lo podemos visualizar en la figura de un lado. ¿Sí? La pérdida de energía de estos se convierte en la energía que generan los rayos X. Los rayos gamma se producen durante las transformaciones nucleares y son más penetrantes que los rayos X y se usan en el caso de tratamientos de algunas células cancerígenas. Respecto a la propagación de la luz, sabemos que la luz se propaga en línea recta a una velocidad aproximada de 300.000 km por segundo en el vacío. ¿Sí? Y tenemos diferentes tipos de cuerpos, puede ser un cuerpo opaco, un cuerpo transparente o un cuerpo luminoso o translúcido. El cuerpo opaco es el que no permite el paso de la luz a través de él y por lo tanto, si recibe rayos luminosos, proyectará una sombra definida. El cuerpo transparente es el que permite el paso de los rayos luminosos, por lo que se ve con claridad cualquier objeto que esté colocado al otro lado de él. Mientras que un cuerpo translúcido deja pasar la luz, pero la difunde de tal manera que las cosas no pueden ser distinguidas claramente. Velocidad de la luz. El astrónomo danés Olaf Rømer fue el primero en calcular la magnitud de la velocidad de la luz en forma muy aproximada. Su método consistía en observar al planeta Júpiter y a sus satélites. Él encontró que Júpiter eclipsaba a uno de ellos cada 42.5 horas. Pero cuando la Tierra estaba en su punto más alejado de Júpiter, el eclipse se retrasaba 22 minutos, es decir, 1320 segundos. Con esto, Rømer concluyó que el retraso se debía al tiempo en el cual la luz atravesaba la órbita terrestre, que es de 3 por 10 a la 8 kilómetros. Eso lo podemos observar en la figura de a un lado. Al dividir el diámetro de la órbita terrestre entre el tiempo de retraso, encontró la magnitud de la velocidad de la luz equivalente a 227.272 kilómetros por segundo. Sin embargo, en esa época pues no le dieron crédito debido a que consideraban un poquito desproporcionada esta magnitud de la velocidad de la luz. En 1907, el físico estadounidense Alberto Michelson obtuvo el Premio Nobel de Física por haber calculado con mucha exactitud la velocidad de la luz. El método de él consistió en disponer 8 espejos planos para formar un prisma octagonal regular, el cual
reflejaba la luz y giraba a velocidades angulares muy grandes, previamente determinadas por él, ¿sí? En la figura 2.35 pues podemos ver este experimento que él hizo, ¿sí? Ahí podemos visualizar que el rayo luminoso incide en el espejo número 1 y luego se refleja y llega al espejo esférico B, que está a una distancia aproximada de 35.4 kilómetros y nuevamente reflejado, pero ahora por el espejo esférico y luego regresa para ser reflejado por el espejo plano número 3. Finalmente, el rayo es observado mediante un anteojo. Para determinar la magnitud de la velocidad, los espejos planos deben girar un octavo de vuelta mientras el rayo luminoso se mueve de A a B y luego regresa a C. De esta manera, conociendo la distancia que hay entre el punto A y el punto B multiplicada por 2, luego dividimos esa distancia en un octavo del tiempo que tarda el prisma octagonal en dar una vuelta completa, se podrá determinar la magnitud de la velocidad de la luz. Michelson calculó en 299.705.5 kilómetros por segundo, que ya está un poco más aproximada a los 300.000 kilómetros por segundo. Bien, para tener un poquito de la idea de esta cifra, pues la magnitud de la velocidad máxima o magnitud de la velocidad límite del universo, basta con ver que un rayo luminoso es capaz de darle 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Tenemos otro concepto que es intensidad luminosa y flujo luminoso. En este caso tenemos que la fotometría es la parte de la óptica cuyo objetivo es determinar las intensidades de las fuentes luminosas y las iluminaciones de las superficies. De esta manera, al observar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, encontramos que algunas de ellas emiten luz y otras solamente la reflejan. A los cuerpos que producen luz, tal es el caso de del sol, del foco, de una hoguera, de una vela, cualquier cuerpo que produzca luz, se les nombra cuerpos luminosos o bien fuentes de luz. Y a los cuerpos que reciben los rayos luminosos, tal es el caso de un árbol, una mesa, una piedra, una pelota, una silla, o bien nosotros mismos, se les denomina cuerpos iluminados. La intensidad luminosa es la cantidad de luz producida o bien emitida por un cuerpo luminoso. Para poder cuantificar la intensidad luminosa de una fuente de luz, se utiliza la candela o la bujía decimal, dependiendo del sistema de medidas que estemos utilizando. Una candela equivale a 1/60 de la intensidad luminosa que emite 1 centímetro de un cuerpo negro a la temperatura del punto de fusión del platino, que es a 1773 grados centígrados. Y una bujía decimal equivale a la intensidad luminosa producida por una vela de 2 centímetros de diámetro, cuya llama es de 5 centímetros de altura. La intensidad luminosa de una candela equivale a una intensidad luminosa de una bujía decimal. El flujo luminoso es la cantidad de energía luminosa que atraviesa en una unidad de tiempo una superficie normal, es decir, perpendicular a los rayos de luz. La unidad del flujo luminoso en el sistema internacional es el lumen. Un lumen es el flujo luminoso recibido durante un segundo por una superficie de 1 metro cuadrado, limitada dentro de una esfera de 1 metro de radio y cuyo centro se encuentra una fuente con una intensidad luminosa de una candela. Iluminación. Decimos que una superficie está iluminada cuando recibe una cierta cantidad de luz. Dependiendo de la actividad que estemos haciendo, pues va a ser el tipo de luz que vamos a necesitar, ¿sí? La iluminación, pues, es la cantidad de luz que van a recibir las superficies de los cuerpos y la unidad de medida de esta es el lux. Un lux es la iluminación producida por una candela o bien una bujía decimal
sobre una superficie de 1 metro cuadrado que se encuentra a 1 metro de distancia. Y tenemos también la aproximación o la equivalencia de watts en un foco y la intensidad luminosa producida, que es igual. 1 watts es 1.1 candelas o bien 1.1 bujías decimales. Tenemos la ley de la iluminación, también conocida como ley inversa del cuadrado, que es una consecuencia de la propagación en línea recta de la luz. Por ejemplo, si colocamos un foco de 40 watts a una distancia de 1 metro de la superficie de una mesa, se va a producir cierta iluminación sobre la misma mesa. Pero si después de esto elevamos el foco a una distancia de 2 metros, vamos a observar que la iluminación de la superficie de la mesa se reduce una cuarta parte de la anterior. Luego, si triplicamos la distancia colocando el foco a 3 metros de la mesa, la iluminación que recibe va a equivaler a la 9ª parte de la iluminación inicial. Con esto podemos enunciar dicha ley en los siguientes términos. La iluminación que recibe una superficie es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre la fuente y la superficie. Matemáticamente, pues, sería la iluminación, que es expresada en lux, es igual a la intensidad de la fuente luminosa, que está dada en candelas, sobre la distancia entre la fuente luminosa y la superficie medida en metros al cuadrado. Bien, y tenemos por último un ejemplo de iluminación. Dice, ¿cuál es la iluminación medida en lux que produce un foco de 100 watts sobre una mesa que se halla a 1.5 metros de distancia? Los datos que tenemos pues es la incógnita de la iluminación, la potencia de nuestro foco, que es de 100 watts, y la distancia, que es de 1.5 metros. La fórmula dice pues que es iluminación igual a la intensidad sobre la distancia al cuadrado. Para calcular la intensidad de nuestro foco vamos a ponerlo en función de candelas. Por lo tanto sabemos que 1 watts es 1.1 candelas, entonces 100 watts son 110 candelas. Esa es la intensidad de nuestro foco o intensidad de iluminación, ¿sí? Entonces sustituimos solamente los valores y tenemos que la iluminación es igual a 110 candelas sobre 1.5 metros al cuadrado y por lo tanto obtenemos un valor de 48.9 lux porque sabemos que un lux es una candela por metro cuadrado.